Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Amigos, muy buenas noches. Un día más estamos con todos ustedes con la intención de pasar una media hora relajada en la que tanto ustedes como nosotros mantengamos ese estrecho lazo de relación dentro de la radio, teniendo a la parapsicología como punto de unión. Al menos esa es nuestra intención, la que tomamos como punto de partida. Y hoy concretamente vamos a tratar de acabar con los fenómenos psicofísicos. Ustedes recordarán, ya estudiamos hace tiempo los fenómenos parapsíquicos y estamos ahora dentro del terreno de los fenómenos parafísicos. Como decimos ya hoy, para acabar el tema, vamos a tratar todos los fenómenos relacionados con la óptica. Fenómenos que son extraños y que se pueden percibir visualmente. Hablaremos de qué son los fenómenos áuricos, el famoso aura humana, también de la fotogénesis, también de la efluviografía, de la psicofotografía y de la escofotografía. Son fenómenos que se encuadran dentro de los fenómenos paraópticos, de efectos físicos. Como decimos, este será meramente el tema en el que hoy basaremos nuestro programa. Si acaso vemos que el tema se hace demasiado extenso, pues intentaríamos poner algunos casos para que ustedes tuvieran un conocimiento más amplio y más conciso de toda la explicación que vamos dando. Sin más, pasamos a explicar estos fenómenos, los paraópticos. Hola, buenas noches a todos. Vamos a explicar qué engloba estos fenómenos que hemos venido en llamar paraóptica. La paraóptica engloba, como decíamos, los áuricos, la fotogénesis, fotografía, etc. Bien, la paraóptica es el fenómeno consistente en la producción y captación de imágenes visuales de carácter parafísico y pararetiniano a través de facultades paranormales. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que el sujeto puede captar de forma paranormal, siempre de forma paranormal, imágenes, luminiscencias, fenómenos extraños, eso sí, que tienen que ver con la mente puesto que los captan con el ojo humano, pero por supuesto, vuelvo a repetir, de forma paranormal. Un sujeto puede captar una luminiscencia en un recinto determinado. Este es un caso, por ejemplo, a tener en cuenta dentro de este fenómeno de la paraóptica, que, como muy bien decía, engloba los fenómenos áuricos, la fotogénesis, la efluviografía, la psicofotografía y la escotofotografía. Y ya con esta última terminología de la paraóptica finalizaremos los fenómenos parafísicos, dejando de lado los fenómenos de poltergeist, que por su amplitud requerirán de su espacio determinado en antena. Y bien, pasamos a continuación a el siguiente término, primer término dentro de los fenómenos de paraóptica, fenómenos extraños relacionados con la visión, con la óptica. Estos fenómenos se denominan áuricos. ¿Qué son los fenómenos áuricos? Se denominan así a la emanación luminosa que circunda el cuerpo de los sujetos paranormales y podría ser la manifestación fluídica de la energía psíquica del sujeto, que tiene, o también recuerden que llamábamos energía. Tal emanación de luz del cuerpo recibiría el nombre de aura. Ustedes habrán comprobado que generalmente cuando se realiza una pintura de algún personaje divino o de algún santo,
se comprueba cómo tiene cierta luminiscencia alrededor. Incluso muchas veces vemos que en los libros se nos dibuja a personajes como Jesús, la Virgen, los santos, los apóstoles, con un aro alrededor de la cabeza que tiene luminiscencia. Esto es lo que se denomina como aura, puesto que se tiene la manifestación de conocer estos fenómenos como ligados ciertamente a fenómenos sobrenaturales o relacionados con divinidades. Como decimos, esto se conoce como aura. También tenemos que decir que en nuestros días este aura, pues como se ha comprobado, se obtiene visualizando al sujeto. Un sujeto que tenga poderes, pues hay otros sujetos que pueden ver cómo alrededor de él sale cierta luminiscencia, como rayos de luz tenues, resplandecientes. Esto sería un aura humana del sujeto en cuestión. Y ahora un nuevo fenómeno dentro de la terminología paraóptica. Se trata ni más ni menos que de la fotogénesis, fenómeno altamente controvertido. Fenómeno en el cual la energía sí forma luces, chispas, destellos y emisiones luminosas en unos determinados objetos o lugares de la casa. Este fenómeno tiene una estrecha relación con los fenómenos de poltergeist, con los fenómenos visuales. Es decir, a través de estos fenómenos visuales se forman luces, chispas, destellos, luminiscencias y que llevan la denominación de fotogénesis. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo a todos ustedes. Una persona que se encuentra en este recinto observa como una luz, por así decirlo, abarca una mesa. Entonces, esto podría ser un ejemplo. También podríamos explicarlo mediante otro tipo de objetos. Por ejemplo, pues si no es una mesa, puede ser una ventana en la cual se observe una luminiscencia que abarca, que engloba todos los vértices de la ventana y que se extiende a través de ella. Esta es una explicación de lo que es la fotogénesis, de lo que son las luces y chispas que se producen, vuelvo a repetir, en unos determinados objetos o por supuesto en lugares de la casa, como puede ser el suelo, las paredes, los techos, incluso el balcón. Entonces esto se desarrollaría de esa manera. Pasamos a continuación al siguiente término que denominamos efluviografía. Anteriormente hemos explicado que era el aura, es decir, esa luminiscencia que el cuerpo humano despide, generalmente cuerpo de dotado. Pues cuando se realiza la fotografía de ese aura, es lo que denominamos efluviografía. Lo repito, es la fotografía del aura, es decir, de los efluvios o emanaciones radiantes de energía que se desprenden del cuerpo humano y que forman el aura. Este tipo de fotografía se denomina fotografía Kirlian. ¿Y por qué se denomina así? Sencillamente porque en el año 1939 Semyon Kirlian, que era un técnico ruso de electricidad, descubrió un método nuevo para obtener fotografías sin luz del exterior, sin cámara ni lente alguna. Al reparar un aparato para realizar un masaje médico que tenía corrientes de alta frecuencia, estudió la descarga producida entre el electrodo y la piel de la mano. La descarga cambiaba el color y la fotografió. Al revelar la película, la imagen de la mano estaba rodeada de puntos brillantes, es decir, tenía como si fuese un aura alrededor de la mano. Estas fotografías, que se denominan Kirlian por su descubridor, parecen demostrar que todos los seres vivientes y algunos objetos inanimados tienen un aura centellante o incluso una envoltura luminosa que les rodea constantemente. Tenemos algunos ejemplos de estas fotografías. Por ejemplo, y también vamos a explicar algunos experimentos que se han realizado. Hay objetos que generalmente son inanimados, pero que muestran que tienen también un aura fija alrededor. Se muestra una fotografía que tiene un aura alrededor. Sin embargo, vamos a decir que las cosas que tienen un significado propio, como puede ser
una cruz que lleve colgada a una persona en el pecho, cuando se le realiza la fotografía Kirlian a este objeto, reflejan a menudo el estado mental y el aura de su dueño, puesto que al estar en contacto con él, descargan esa energía hacia la fotografía. También hemos de decir que se obtienen muy buenas fotografías de Kirlian con plantas, con seres vivos que sean de plantas. Observamos siempre que alrededor de esta planta se obtiene pues esa luminiscencia que hemos dicho antes en llamar aura. Pero también resulta curioso que cuando a una hoja, por ejemplo, de una planta determinada, de un árbol, se le corta una parte de ella, la zona correspondiente a donde estaba esta parte que hemos cortado sigue emanando hacia el exterior radiaciones. Es decir, imagínense ustedes que a una persona se le amputa una mano. Pues entonces, si realizamos la fotografía psíquica o fotografía Kirlian de todo el cuerpo humano, todo el cuerpo rechazaría hacia afuera esa fotografía, esa energía, luminiscencia, e incluso también en la zona donde se le ha amputado. La mano también se vería que como si estuviese todavía puesta en su sitio y alrededor de ella emanase pues esa energía, esas luces. Otros experimentos también se pueden ver como cuando una persona intenta desear malos augurios hacia otra, o malos pensamientos desagradables, si ponemos los dos dedos cercanos y realizamos una fotografía Kirlian de ambos dedos, la persona que está intentando influir sobre la otra tiene unos rayos mucho más prolongados, como con mucho más potencia de descarga, mientras que la que está siendo más o menos agredida mentalmente o insultada, se le ve como tiene mucho más pálido el aura de su dedo. También se puede comprobar como cuando dos personas se besan, se ve como alrededor de esas dos personas el aura es la misma, es decir, se junta. No hay diferenciación entre una u otra. Se nota como las sensaciones son idénticas para las dos personas. Se forma un solo aura, como si fuese solamente una persona. Estas fotografías, que denominamos Kirlian, nos pueden ayudar a comprender la psicocinesia, que se recordarán que en su día lo explicamos, que era el movimiento de objetos con la mente. Y también, ¿por qué no?, la curación psíquica, es decir, una de las teorías de los curanderos, pero que hasta para el momento parece estar más allá de las leyes naturales. Estas irradiaciones de una mano humana, pues que las realizan hacia otros sujetos, suelen cambiar de color con frecuencia según sean los pensamientos y las emociones del sujeto. Estas enfermedades aparecen en las fotografías de Kirlian en forma de irradiaciones que se cruzan sobre las partes enfermas del cuerpo antes de que se manifieste ningún síntoma. Por ejemplo, una persona que vaya a padecer una afección, pues, es decir, del hígado, se verá como cuando se le realiza la fotografía Kirlian en esa parte del hígado, se verá como si los rayos lumínicos tuvieran un especial contenido y se cruzasen entre ellos, como si ahí hubiese algo extraño que no está en sintonía con todo el cuerpo. La energía que produce el aura, en ciertos casos, puede ser transferida a los curanderos psíquicos, como decimos. Se tiene como teoría de que los curanderos a veces que curan con imposición de manos, lo que hacen no es sino utilizar esa energía del cuerpo y a través de la mano canalizarla para la curación de posibles objetos. Pero no decimos que es más que una teoría. Así que a continuación pasamos a relatar y a explicar el siguiente término dentro de los fenómenos paraópticos. Sí, se trata de la psicofotografía. Y hay que hacer un inciso porque aquí nos encontramos con un dotado, el cual vamos a comentar después cuáles fueron sus experimentaciones en torno a este fenómeno de la psicofotografía. Se trataba de test serios. Pues bien, la psicofotografía es la fotografía psíquica que se obtiene con el objetivo enfocando al sujeto. Esto sí, cosa o lugar que se desee o que desee el individuo dotado.
Incluso con el objetivo tapado, el sujeto se concentra en una imagen lejana. Se pulsa el disparador y se graba en la película la imagen en que está concentrado el sujeto en el momento de disparar. Se obtienen así imágenes parapsicológicas más o menos claras. Bien, es un fenómeno muy controvertido, este de la psicofotografía, y para ello vamos a introducirnos en el apasionante mundo de test serios. Bien, en los años 60 nos encontramos, vuelvo a repetir, con el caso más reciente y mejor investigado de todos ellos. Se trata, por supuesto, del norteamericano Ted Serious. Bien, en el año 1963, un hombre de aspecto normal, Serious, se presentó en las oficinas de la revista norteamericana Life, pidiendo hablar con el director de la misma. Parece ser que esta revista tiene fama mundial por los reportajes fotográficos que presenta. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado o han oído hablar de esta famosa revista, que recoge reportajes de todo tipo. Pues bien, Serious afirmaba que podía realizar unas fotografías totalmente inéditas. Entonces, ese es el comienzo del fenómeno en sí. Se trataba de fotografías de edificios, monumentos, coches, tomadas directamente de su pensamiento, es decir, psicofotográficamente. Inmediatamente, a partir de ahí, le pidieron una demostración al respecto, por supuesto a la cual él accedió. Él nunca se mostró reticente a dejarse investigar, no como otros, por ejemplo Geller. Pues bien, parece ser que cargaron una cámara Polaroid con placas de revelado instantáneo. Y tal como dijo Ted, y aquí viene ya el primer fenómeno que produjo, en los momentos que él avisó se disparó contra su rostro. Pero el resultado fue sorprendente. Algunas placas aparecían veladas en contra de lo lógico, que hubiera sido que el rostro de Serious apareciera. Otras, sin embargo, se revelaron, parece ser, con imágenes de edificios. Es decir, se produjo un auténtico fenómeno de psicofotografía. Posteriormente Life publicó, por supuesto, el reportaje con una entrevista. Y las fotografías llegaron al alcance de algunos parapsicólogos, entre ellos, por supuesto, el psiquiatra de Denver, Dr. Jules Eisenbach, que poseía una tradición de investigador en los hechos paranormales. Tenemos que decir para todos ustedes que Eisenbach es uno de los principales investigadores de la parapsicología. También hay que decir que la especialidad de Eisenbach no solo se remite a la parapsicología, sino que él ha investigado sobre temas psicológicos y psiquiátricos, pero siempre en torno al fenómeno paranormal. Eisenbach se puso en contacto con Serious y decidió hacerle unas pruebas informales en un hotel, pues para comprobar si merecía la pena entrar a fondo en el caso. Por supuesto, Eisenbach todavía no conocía a Serious y podía relacionarlo con el fraude. Las condiciones que le puso Serious le resultaron algo extrañas, todo hay que decirlo. Porque en primer lugar solicitó una botella de whisky. Este es un dato relevante, puesto que Serious, antes de producir cualquier fenómeno de psicofotografía, chasqueaba los dedos y antes de ello bebía whisky. Pues decía que le ponía a tono. Este es un dato curiosísimo dentro del fenómeno de Ted Serious. En segundo lugar, tenía que hacer uso el propio Ted de una cartulina pequeña a la que daba forma de cilindro y que ponía sobre el objetivo a modo de protector del objetivo contra la luz del sol. Entonces, dense cuenta de la complejidad de las condiciones en las cuales Ted Serious obligaba a Eisenbach a investigar. De esta manera, afirmaba Serious, sus pensamientos se concentraban sobre el objetivo mismo de la cámara y era posible, a través de ello, la producción de imágenes en las placas. Pues bien, estas peticiones de Serious en sí no le sorprendieron mucho a Eisenbach, que, por supuesto, como conocedor de la temática parapsicológica, pues bueno, sabía que los dotados siempre pues tienen fobias. El problema no era este, sino tomar
precauciones para que detrás de dichas fobias pues no existiera, por supuesto, el fraude, como en muchas ocasiones ocurre. Lo primero que le hizo sospechar fue el cilindro al que se les denominaba el gizmo. Comprobó que la cartulina era muy interesante porque observó que se trataba de un pedazo de cartulina grisácea normal y corriente que no contenía ninguna diapositiva pegada, ni dibujo, ni otra cosa sospechosa. A continuación de una breve inspección de la situación y de una charla, se pusieron durante varias horas a tirar fotografías contra el rostro de Ted. Pues bueno, todos estos resultados hicieron que Eisenbot invitara a serios a pasar un largo periodo de tiempo en Denver. No vamos a seguir continuando el caso porque es bastante largo. Sin embargo, comentar que bueno, Ted Serios se ha erigido como el más famoso dotado del fenómeno de la psicofotografía y que por supuesto ha quedado su nombre relegado a la parapsicología científica. Ha sido investigado, vuelvo a repetir, no solo por Eisenbot, sino por otros investigadores, y hay que decir que sí, que se trata del más importante, al igual que Daniel Douglas Cohn lo es, de los dotados de las sesiones mediúmnicas espiritistas, pues Ted Serios lo es de la psicofotografía, de este fenómeno que parecía ser, lo provocaba a veces fraudulentamente, pero otras, sin embargo, se trataba de un fenómeno auténtico, de un fenómeno real. Por supuesto que volvemos a repetir que la psicofotografía, al igual que otros fenómenos parafísicos, es de muy compleja dilucidación, de muy difícil estudio. Claro está que esto no quiere decir que el fenómeno no sea real. Tiene unos visos de realidad. Sin embargo, hay que decir que tanto este como los fenómenos anteriores, englobados dentro de la paraóptica, son muy trascendentales, muy complejos y muy interesantes. Y pasamos por fin ya a comentar el último término dentro de los fenómenos paraópticos. Este es el de la escotofotografía. Este fenómeno es similar al anterior, solo que aquí no se utiliza la cámara de fotografía para dispararla contra el rostro de la persona supuestamente dotada, sino que es una impresión fotográfica de imágenes en una película sin utilizar la cámara, tampoco aparatos ópticos y ni siquiera luces, es decir, se puede realizar a oscuras. Al realizar esta impresión, la película saldrá en ella una imagen pues que queramos obtener. Por ejemplo, si tenemos en el pensamiento pues una iglesia, entonces al pensar en esa iglesia sobre el trozo de película, saldrá impresionada esta iglesia. Esto es un ejemplo de lo que se puede realizar. Por tanto, en este fenómeno, como en el anterior que se ha comentado, se puede obtener también imágenes objetivas del estado de ánimo en que se encuentra el sujeto. Este ejemplo que hemos puesto anteriormente, el de la fotografía psíquica de la cámara de la película, se puede realizar ustedes mismos en su domicilio. Si quieren, yo les puedo decir cómo se puede hacer un experimento para que ustedes mismos comprueben cuál es el tipo de sensibilidad que tienen al realizar este experimento. Claro está, esto solo lo realizan muy pocas personas en el mundo. Desde que Ted Serios no lo realiza, no ha aparecido otra más que lo haga. Ha aparecido un sujeto en Japón, pero nadie más ha sido capaz de realizarlo. En este caso, se pone la película, debe colocarse dentro de una cámara de fotografía. Y usted tratará de concentrarse en una determinada imagen, que esté claramente nítida, que ustedes puedan verla con facilidad. Se concentren en esa imagen. Y en el preciso momento
en que este esté ya visualizado, ya esté perfectamente visible, ¿vale?, en su imagen, debe de disparar el obturador de la cámara y comprobar posteriormente si esta imagen ha quedado plasmada en la película. Debemos de decir que debe tenerse el deseo de plasmar la imagen en la película y disparar en el momento oportuno. Primeramente hacer con el objetivo tapado y posteriormente, cuando ya se domine, si es que se llega a conseguir este fenómeno, se podrá efectuar con el objetivo destapado, pero generalmente debe ser con el destapado. Esto es un ejemplo de lo que se puede realizar. Por supuesto que esperemos que tenga algún tipo de resultado positivo. Si es así, coméntenoslo, que estaríamos encantados de que esto sucediera. Claro está, como decimos, muy pocas personas lo pueden conseguir. Es decir, sin ningún tipo de luz ni de nada por el estilo. Al disparar la cámara sobre nuestras caras, plasmar, en vez de ser nuestro rostro, plasmar la idea que tenemos en mente. Eso pues digo que es muy complicado. Y decir también que además de este tipo de fotografía, hay infinidad de ellas que se pueden realizar. Muchas veces incluso, como a continuación vamos a relatar algún pequeño caso, van a ser fotografías de extraños fenómenos, incluso de fantasmas, como se puede ver a continuación. Como decimos, vamos a comentar un caso de fotografías misteriosas. La gente dice haber visto apariciones de fantasmas, de monjas y sacerdotes en iglesias rezando junto al altar. En una fotografía que se realizó en una iglesia en Inglaterra, pues un vicario hizo una fotografía del altar de esa iglesia como recuerdo. Esta fotografía fue tomada al comienzo de los años 60. Al principio, pues no se observó nada extraño, nada normal. Pero cuando el vicario reveló la fotografía, apareció el fantasma de una monja. Como decimos, era una monja que tenía una capucha y que estaba de pie junto a la baranda del altar. Parece ser, según los científicos que investigaron la fotografía, que esta tenía aproximadamente unos 3 metros de altura. Esta película fue revisada con mucho cuidado por expertos en fotografía, pero no vieron ningún tipo de alteración ni de trucaje en ella, con lo cual hemos de decir que fue posiblemente la mente del supuesto vicario el que, de una forma totalmente inconsciente, impregnó la fotografía de esta supuesta monja.